Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un tema que lo hice antes personalizado, donde yo leía lo que había escrito del tema, pero yo como leyendo ya digo que soy un desastre. Eh, la forma de leer no era clara, porque soy malo leyendo. Puedo escribir bien, pero leyendo así es espantoso. Y cuando vi que el testador lo decía mejor que yo, Carlos, entonces decidí que lo diga Carlos. Hay muchos que no le gusta el robot Carlos, bueno, pero las cosas es mucho más claras leídas por Carlos que leídas por mi forma mala de leer. Yo soy disléxico además, ese es el otro tema. Entonces eso complica la lectura. Así que voy a poner a Carlos leyendo y bueno, después de eso veré si hago alguna acotación posterior. Perdone lo que no le guste Carlos, pero además cuando lo hago escrito, realmente es cuando me levanto y me baja, lo escribo y sin mucho pensar, fluye. Y cuando lo leo empieza, bueno, el rollo interior, el leer mal, el ver que no lo estoy haciendo bien y bueno, todo el tema ese que empaña lo que digo. Si bien puedo decir otras cosas, porque fue mucho más extenso, pero lo importante es la idea, ¿eh? Y esta idea está escrito en lo que va a leer Carlos. Así que ahora paso a lo que dice, a que lea Carlos lo que he escrito yo. La mente es la que define el espacio vibracional. La meditación y el viajar sin espacio. Se dice que todo es mente, pero veo que en realidad las personas no tienen muy claro qué es eso que denominamos como mente. La mente lo maneja todo, y en esto se basan todos los controles que se hacen a través de manipular la mente de forma social, sea a través de ideas impuestas como las religiones, las filosofías, la educación, las ciencias oficiales, las tecnologías, que manipulan energéticamente a los individuos de una sociedad de un modo o de otro de forma frecuencial. Todos son patrones energéticos vibracionales generados por la llamada mente, que no es tan solo la mente concreta o psique humana a través de su pensar mentiroso que es el pensamiento, que también es mente, pero a esta última poniéndole toda la carga de este asunto de la mente. Se tiene un concepto bastante confuso de lo que es la mente en sí, debido a la misma dualidad de esta mente y de los controles sociales sobre esta mente. Al decir social incluye todo lo dicho en el párrafo anterior que están las filosofías incluidas, sean cuales fueren estas filosofías sean orientales u occidentales. Veamos primero lo más lúdico podría decirse en esto de la mente, y es hablando de los traslados corporales, sin viajar y en el espacio y en el tiempo, que no dudo que a muchos les gustaría realizar, y que muchos de forma inconsciente lo hacen sin darse cuenta. Tenemos que decir ante todo, que el lugar no contiene al objeto que es producto de la mente, sino que la mente define y contiene el lugar donde estará el objeto de forma vibracional por afinidad energética, producido este estado vibracional por esa misma mente. El cambio vibracional del llamado objeto definirá o reubicará este mismo objeto, y todo acorde a ese patrón de energía. Nosotros sin saberlo tenemos un ciclotrón o un CERN en la cabeza. O sea que estaremos en cuerpo y forma acorde a donde esté enfocada nuestra mente. De ahí es que si activamos esta cualidad, no necesitaríamos de un vehículo como lo hacemos, para ir a lugares aparentemente lejos como puede ser a 1000 kilómetros de distancia. Digo aparentemente porque en lo integrado no hay distancia y existe por lo tanto el principio de no localidad. Esto cotidianamente lo hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta hasta cuando caminamos, ya que el espacio y el tiempo es una percepción y una ilusión de la misma singularidad que está atrapada en su propia mente, de ahí la imagen del genio del cuento de Aladín que está preso en realidad dentro de su propia lámpara. De ahí los saltos espaciotemporales que muchos hacen de forma inconsciente o debido a un deseo o intención, que después se interpreta como pérdida de memoria a corto plazo.
Entonces si tengo dominio vibracionalmente a mi propia mente, podré reubicar toroidalmente mi cuerpo en donde yo desee estar. Muchos lo hacen de forma inconsciente, creyendo que tienen pérdida de memoria a corto plazo, y esto último es lo que me pasó a mí y a otros, más de una vez. No necesito una máquina para hacer saltos espacios temporales, ni viajar de un lugar a otro por más lejos que esté este lugar, lo que necesito es manejar mi propia mente para poder hacerlo de forma consciente y tan solo eso. Porque si lo hago de forma inconsciente, entonces lo puedo hacer también de forma consciente, y es tan solo poner el switch en on de ese inconsciente para poder manejarlo. Sé que esto no es sencillo y el sistema vida en la Tierra me pondrá todas las barreras para que me sea difícil en primera instancia el poder hacerlo. Pasemos ahora a las meditaciones. Veamos qué se dice que significaría meditar yéndonos como siempre al diccionario. Meditar, verbo transitivo. Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Ahora como verbo intransitivo. Orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. A fin del diccionario español. Como vemos, quizás esta definición del diccionario no coincide con lo que comúnmente se entiende con meditación, y más la meditación llamada oriental, pero sigamos. También está la confusión de creer que el pensar es lo mismo que pensamiento, creyendo que el que piensa es el yo psicológico, pero eso no es así, ya que el yo psicológico tiene pensamientos y no piensa. Aclarado esto, sigamos adelante. Veamos entonces que se comienza en toda meditación relajando el cuerpo, pero eso no es para relajar el cuerpo, sino que es para relajar la mente, ya que si relajo la mente relajaré el cuerpo y viceversa, porque utilizando este efecto lo propio de la mente, incito a esta mente a relajarse. El pensar en un cuerpo relajado es pensar en una mente relajada. Como el cuerpo es mente, este cuerpo en su estado vibratorio hace un loop energético, atrapando a la mente en ese mismo estado vibratorio, en donde podemos observar que el carcelero se vuelve un preso de sí mismo. Utilizando esta cualidad, podemos hacer también esto pero a la inversa mejorando la situación. Se habla mucho en los cursos de meditaciones de abandonar la mente, pero el tema es, que es imposible abandonar la mente, porque si realmente hacemos eso dejaríamos de meditar y nos disolveríamos en la llamada nada. Entender que la llamada vida es una meditación realizada desde la llamada nada, en donde esa nada es tan solo lo que no es estructurado y no es otra cosa. La nada como nada, es para mí un error de apreciación filosófica. Lo que sí podemos hacer, es no dar importancia a la parte negativa de la mente que charla como un loro, no dejando percibir lo que nos sucede. El percibir el cuerpo que es mente, podemos de alguna manera discernir qué le sucede a esta mente. He escuchado decir por el que guía los ejercicios, que hay que apagar la conciencia, en donde veo que no se tiene claro qué es eso de conciencia, porque yo creo que si apagas la conciencia estarás listo, y hasta puedes morir físicamente. Pero luego el que dijo eso se contradice diciendo, que hay que relajar el cuerpo para que la conciencia entre en el cuerpo y comience a generar fuerza elástica. Como se verá, no se tiene claro qué es eso que él mismo llama conciencia. Ahora se habla de un estado natural del cuerpo, pero yo viendo que no se tiene una idea clara de qué es eso llamado natural. Si el cuerpo es mente, entonces cualquier estado del cuerpo será un estado natural y no tan solo una polaridad llamada positiva del mismo, y por lo tanto no importando cuál sea este estado de ese cuerpo o sea de esa mente, que puede ser el saludable o el enfermo. La mente produce energía toroidal, y por lo tanto aunque en sus inicios sea una supuestamente llamada saludable, por ser polar tiende por naturaleza a cambiar de estado. Como he escuchado del llamado bebé en su estado natural etc., aclaremos que no sabemos si ese bebé como muchos suponen nace con una mente llamada saludable en todos sus aspectos, porque no sabemos cómo fue concebido y cómo ingresó al cuerpo biológico en este bebé esta mente, y muchas otras cosas más que no estamos conscientes de ello, ya que parte de la mente al fractalizarse entra en el subconsciente del individuo, generando divisiones profundas de esa singularidad llamada ahora en lo físico como bebé.
El llamado bebé es un continuo ahora fractalizado por ese nacimiento llamado vida. Lo llamado natural es el estado de la mente, y por serlo es un estado toroidal, por lo tanto es pura emoción, en donde la I de la palabra significa energía, y motion significa movimiento de esta energía que es polar, en donde esta emoción o emoción en lo físico, define en este caso la salud toroidal de este ahora cuerpo físico o biotraje en lo llamado como vida física, que influye ese cuerpo ahora como mente en su propia mente, generando este loop energético de polaridades opuestas. Entonces la idea ahora es manejar el flujo energético de esta mente, y no que el flujo energético de la mente me maneje a mí, o que esta mente entre en un loop, desestabilizando el sistema energético llegando a valores inmanejables dentro de una vida, porque lo natural es este desbalance energético, aunque la gente crea lo contrario, por eso es que se nace y luego se muere, en donde tenemos también lo frío, lo caliente, la alegría, el dolor, etc. Ese desbalance es lo llamado como vida, aunque ésta fluya de una forma suave o de una forma brusca, y la idea es que sea de forma suave, porque de la muerte como parte de la vida nadie escapa, y la vida llamada eterna que a tantos les gusta pensar en ella es una falacia, ya que vida es nacer y morir, y por lo tanto en el proceso esa vida como vida se fagocita a sí misma por su cualidad polar. La depredación energética es la cualidad principal de la vida, en cualquier nivel que se trate de esa llamada vida. Como vemos, si nosotros tenemos el dominio de nuestra mente, podemos ser dueños de nosotros mismos y de todo lo que suceda en nuestro entorno. Y dije dominio y no control, porque el que controla no participa, y por lo tanto queda atrapado en el loop de su propio control. El problema es que los conflictos que tenemos desde niños producto de nuestros rechazos que generó nuestro entorno, como puede ser nuestros padres, lo social, lo cultural que se impone, etc., nos fractalizó psíquicamente de tal manera, que se nos hace muy difícil hacer el camino opuesto, para poder hacernos cargo de esa mente que somos en principio, y a este conflicto le llaman el yo psicológico. Se habla mucho de amor en las meditaciones, cuando en realidad ese llamado amor es totalmente polar. Esta es otra de las inversiones o desinformaciones que vi en lo cultural y lo filosófico de este tema. En realidad por amor y por el corazón se vive y se mata, aunque se crea lo contrario. Lo que hay que aplicar en una meditación es la integración, que no es una sumatoria de partes, y que como es integración debe hacerse con alegría, y que esta alegría inunde todo, y por lo tanto no ando dando gracias si meditamos el cuerpo ni a ningún hígado, pulmón, riñón u otro órgano del cuerpo, porque estoy integrando lo dividido, y por lo tanto si lo integro no debo darle gracias de nada, porque lo estoy integrando y eso soy yo. Si doy gracias lo estoy separando y tratándolo como si fuera otro, que es justamente lo que está pasando deseando lo contrario, y la integración por lo tanto no se produce, porque el biotraje en su programación no hace diferenciaciones culturales de este tema y lo capta tal cual lo expresamos. Yo debo integrar todo lo que manifiesto con alegría, sintiendo esta alegría en cada parte del cuerpo. Luego deberé ver cuáles son los rollos de esta mente que afecta a cada parte de mi propio cuerpo y de mi psique, transferida a ese cuerpo como disfunción. Sé que esto no es soplar y hacer botellas, sino es ser sinceros con nosotros mismos, aceptando los dolores y sublimándolos en salud mental, transferido luego a lo corporal. El problema es cuando los dolores emocionales son muchos, y nos afecta de tal manera por ser justamente una emoción, y no nos deja discernir lo que nos está verdaderamente pasando. Integrar no es volver tampoco a ser uno, como se está diciendo por muchos lados, ni tampoco es el principio amor, que tanto se habla en los lugares afines a la New Age y otras filosofías. El ser uno en sí, es reiniciar la máquina que genera lo dividido, ya que el uno es el inicio de toda división en lo ilusorio. El amor generador de vida no tiene nada que ver con el amor cultural que se tiene de la palabra. La vida es sustentada por el nacimiento y la muerte. La muerte genera un nuevo nacimiento y sostiene el periodo llamado vida. Mueren vegetales y animales para sostener la vida y para que nazca nueva vida.
El polo llamado positivo del amor es el que sostiene el periodo vida, pero el polo negativo lo destruye como tendencia, porque es la ley de la vida toroidal lo que maneja todo el sistema energético de lo que llamamos como vida, a través del amor de la vida que es, aunque no se acepte construcción-destrucción. Depredamos energía sea la energía que puede ser la llamada animal biológica o la vegetal que tiene tanto derecho a la vida como tú, o la llamada como prana, o cualquier otra definible filosóficamente o metafísicamente, y todo acorde al estado vibracional de esa singularidad llamada individuo. Fijarse que decimos indivisible como algo que no puede dividirse, sin ver que la misma palabra dice lo contrario, ya que in significa dentro seguida de dividuo o divisible, o sea que sería dentro de lo divisible o lo dividido por todos lados. Entonces la palabra individuo significa dentro de lo dividido. La idea es tomar dominio de nuestra mente y meditar qué es en realidad todo esto, y desde ahí decidir qué hacer, pero no con nuestra vida sino con nuestra existencia que es algo muy diferente, aunque sé que todo el mundo y las filosofías creen que es lo mismo. Ahora la pregunta hace dónde está nuestra mente ubicada, y qué frecuencia de forma consciente e inconsciente aplico para obtener los resultados que obtengo. De la contestación a esta pregunta serán los resultados que pueda obtener de aquí en más. La mente es la que define el espacio vibracional. Bueno, hasta aquí es lo que dije a través de Carlos. Espero que haya sido claro y si bien hay cosas más para decir, quiero que este sea un video corto, no un video extenso de 1 hora y pico, si bien lo puedo hacer de 1 hora y pico. Espero que te sirva.